Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Barrios y hoy les voy a platicar acerca de la clasificación de los instrumentos musicales. Vamos a comenzar primeramente con la formación típica por excelencia de la música europea, que es la orquesta sinfónica. Vamos a comenzar con los instrumentos que comúnmente se ven y se escuchan en las orquestas cuando vamos a los conciertos. Son cuatro familias principales: las cuerdas, que conforman gran parte de la orquesta; luego los alientos, que se dividen en maderas y metales. La diferencia entre ellos, aunque a los dos se soplan para que produzcan sonido, unos usan unas pequeñas membranas de madera llamadas cañas o lengüetas, y los metales usan la vibración de los labios a través de una boquilla circular. Y al final pues tenemos las percusiones, ¿no? Que son los instrumentos en los cuales se frotan, se raspan, se golpean para que produzcan el sonido. Más adelante iremos con la clasificación específica de cada una de las percusiones e instrumentos de la orquesta sinfónica. En las cuerdas pues tenemos los básicos, ¿no? Violín, viola, cello, violonchelo y el contrabajo, aunque también existe el piano y el arpa. En las maderas tenemos el pícolo, que es parte de la familia de las flautas, el oboe, el clarinete y el fagot. En el caso de los metales tenemos las trompetas, los cornos franceses también se les conoce como trompas, el trombón y la tuba. En la percusión tenemos pues principalmente los timbales, los xilófonos, las marimbas, tarola, bombo, címbalos, etcétera, ¿no? Todos los demás instrumentos que no tienen una afinación predeterminada. Esta es la distribución sugerida de una orquesta sinfónica. ¿A qué me refiero con sugerida? No todas las orquestas se forman igual o se distribuyen igual, dependiendo del tamaño del espacio y también de las preferencias del director en turno. Al frente, directo al público, están los violines primeros, a la izquierda del director. A la derecha tenemos a los violines segundos. Luego tenemos a la sección de chelos y a la sección de violas. Atrás de los violines segundos están por lo general los contrabajos. Y luego en la parte donde estamos viendo acá coloreado en verde son las maderas. Estos son los clarinetes, los pícolos, flautas, fagotes y contrafagotes, oboes y corno inglés. Estos instrumentos son, cuando digo pícolo, que pertenece a la familia de la flauta, es porque es una extensión. Es decir, así como existe el pícolo, que es una flauta pequeña que hace los sonidos muy agudos, también hay flautas más graves, ¿no? Como la flauta alto o la flauta bajo, incluso la contrabajo. No son instrumentos muy comunes, pero existen dentro de la familia de las flautas. En el caso de los oboes es lo mismo. Los oboes usan una lengüeta doble, dos cañas una en contra de otra, con un pequeño bisel en el centro, que produce el sonido a través del soplido que se le da al inicio de la caña. Estos son los oboes, el corno inglés, aunque también he escuchado el oboe de amor y un tipo de oboe bajo, por decirlo de alguna manera. Luego los clarinetes, pues también la familia de clarinetes es muy extensa. Ahí está el clarinete piccolo, el mi bemol, está el do, está el si bemol, el la. Son instrumentos, o sea, en relación al tamaño es la tesitura del instrumento. Entre más pequeño el instrumento, más agudo el sonido. En el caso del clarinete, pues aquí se usan las orquestas clarinete si bemol, clarinete en la y por lo general clarinete bajo en si bemol. En el caso de los fagotes es lo mismo, ¿no? Está el fagot regular, aunque también hay fagotes pequeños en mi bemol, y el contrafagot, que es una octava más grave que el fagot. En el caso de las metales, tenemos a los cornos en mi bemol, perdón, cornos en fa, pero también hay en sol, en mi bemol, en la, ¿no? Son los maestros de la transportación estos cornistas. En las trompetas, lo mismo, sección de trompetas, hay trompeta piccolo, trompeta mi bemol, trompeta do, trompeta si bemol. Trombones es muy común ver que las secciones de trombones tengan trombón alto, trombón regular, trombón bajo y en algunas ocasiones trombón de mi bemol, perdón, trombón de émbolos, que está en si bemol, y es uno de los instrumentos que no, a pesar de que no es muy común en las orquestas, en algunas ocasiones, en algunas obras se pide este tipo de instrumentos, o un instrumento muy parecido que se llama el cimbazo, que es un trombón de émbolos, por decirlo así, con un pabellón más grande de lo común. Y luego está la sección, bueno, no es una sección, perdón, está el instrumento que es la tuba, el instrumento de los más graves de la sección de los metales. En el caso de las orquestas sinfónicas, ellos usan la tuba de concierto.
hay medidas, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, y hay algunas, muy pocas orquestas, más bien en las bandas donde se usa las tubas de marcha, que se llaman sousafones. Luego acá tenemos los instrumentos, vamos a decir auxiliares, que no siempre se usan en las orquestas, pero en gran parte de ellas están presentes, como lo son el arpa y el piano. El arpa es un instrumento de cuerda, el cual se usan las uñas, los dedos, para provocar la vibración del instrumento, la vibración de la cuerda, y por tanto el instrumento suena. En el caso del piano es una cuerda percutida, es decir, no se toca directamente la cuerda, se toca una tecla, que a su vez acciona un mecanismo, unos martillos, que son los que golpean, bueno, martinetes, que golpean la cuerda. Esos son los que producen la vibración de la cuerda, pero el dedo en sí no tiene contacto directo con la cuerda. Luego al final tenemos la percusión. Hay percusión afinada, es decir, que produce ciertos sonidos dentro de la escala cromática, y percusión que no es afinada, es decir, que producen un sonido que no está medido dentro de una frecuencia, como puede ser el güiro, puede ser la tarola, puede ser las campanas, todo eso, ¿no? Perdón, las campanas sí tienen afinación. Y también tenemos los instrumentos que son extras a una orquesta, que no están aquí, como ejemplo el banjo, la guitarra, que aunque sí hay conciertos de guitarra, no es parte obligatoria de una orquesta sinfónica. También hay otros instrumentos, como por ejemplo el saxofón, que si bien no pertenece a una orquesta, hay mucha música para saxofón y orquesta. Es un instrumento relativamente joven, por eso no está en la sección como parte esencial. Lo que acabamos de ver fue la clasificación tradicional o original de los instrumentos clásicos de una orquesta. Sin embargo, hay muchos más instrumentos, como son la gaita, el acordeón, instrumentos populares o folclóricos de ciertas regiones del mundo, que siguen siendo instrumentos musicales, pero no están considerados dentro de una orquesta. Entonces, estos son, en su caso, la mayoría de los instrumentos. Cada región, cada parte del mundo tiene sus instrumentos típicos, sus instrumentos autóctonos. Entonces, este sistema Hornbostel Sax nos va a ayudar para la clasificación de esos instrumentos. Es decir, vamos a trabajar en la acción, el tipo de instrumento, si se le sopla, si se le pega, si se le percute, es decir, dependiendo de la acción y de la forma de producir el sonido, va a ser la clasificación que se le dé a este instrumento. Dentro de esta clasificación de instrumentos regulares o generales, existen 5 grupos. Originalmente eran 4, pero aproximadamente 1940 se le agregó este último, porque pues aparecieron ese tipo de instrumentos, ¿no? Los aerófonos, aquellos que se les sopla para que produzcan sonido. Los cordófonos, los instrumentos que tienen cuerdas. Los idiófonos, que son las percusiones que producen sonido porque el material con el que está construido así lo permite. Los membranófonos, aquellos que tienen un parche o un cuero en alguna de las bocas del instrumento. Y al final están los electrófonos, es decir, instrumentos que necesitan conectarse a algún amplificador o alguna corriente eléctrica para que produzcan sonido. Pueden ser instrumentos que ya están contemplados dentro de la clasificación general. Sin embargo, en el momento en el que pasan por una corriente eléctrica, son electrófonos, porque necesitan esta corriente para ser amplificados. Como les mencionaba, los aerófonos son los instrumentos que necesitan ser soplados para que produzcan un sonido. Hay diferentes, ¿no? Es decir, en el caso de los instrumentos de la orquesta sinfónica, pues está el pícolo y la flauta, que tienen un bisel, así como lo demuestra la imagen. Un bisel tiene un pequeño orificio y a través de ahí entra el aire, se produce la columna de aire, se produce un sonido y mediante llaves y mecanismos se producen los diferentes sonidos de una escala. Los hay de soplo mecánico, es decir, que no entran en contacto directo con la boca de la persona para que sople, ¿no? Como son el órgano, que funciona, los órganos tradicionales, que funcionan por medio de tuberías y usan por lo general gas o aire para que suenen sus fuelles. El caso del acordeón, muy parecido. Son instrumentos que necesitan un fuelle
para que produzca la presión de aire necesaria y pase por sus lengüetas. Y la acción de los botones es la que hace que cambie la afinación de ellos, el armonio igualmente. Luego tenemos los de soplo directo, es decir, que se pone la boquilla en la boca para poder producir el sonido. En el caso de la armónica, a pesar de que tiene un sonido muy parecido al acordeón, usa lengüetas, hay que soplar directamente, entonces es de soplo directo. La gaita, por lo general, tiene un odre o una bolsa donde se junta el aire y a partir de ahí se va a los diferentes sonidos, los drones, las principales. Sin embargo, tienes que estar soplando constantemente a ese fuelle. La quena, la flauta de pan, acá tenemos el fagot, el clarinete, el saxofón, el corno inglés, el oboe, la flauta, e incluso la trompeta, el corno francés, el trombón, la tuba. Todos esos instrumentos tienes que usar una boquilla. En el caso de los clarinetes y saxofones es una caña de bambú con un corte muy delgado. Al momento de ponerlo en la boquilla, le soplas y se produce la vibración. Esa vibración se traduce en sonido y por medio de todas las llaves que tiene el mecanismo del instrumento se van produciendo los diferentes sonidos. Es decir, les mencionaba hace un momento que a menor tamaño, mayor altura. Entonces, los instrumentos, por ejemplo, los saxofones, también tienen una clasificación muy grande dentro de ellos, una diversidad. Por ejemplo, los 4 saxofones más comunes son el soprano, el alto, el tenor y el barítono. Sin embargo, hay sopraninos, soprilo, que son mucho más agudos, y también hay bajo y contrabajo, que son más graves. Entonces, con la combinación de todos los instrumentos, se puede extender el rango de la tesitura de los instrumentos. Clarinetes igual, flautas iguales, todos estos instrumentos tienen variantes en sus familias. El fagot tiene hermanos mayores y hermanos menores, es decir, instrumentos más agudos o más graves. En el caso de todos los instrumentos pasa exactamente lo mismo. Vamos a continuar ahora con los instrumentos cordófonos. Los instrumentos cordófonos son aquellos que tienen cuerdas tensadas, es decir, que del punto A al punto B hay una tensión. Esas cuerdas están estiradas. Entonces, al momento que tú las tocas, ya sea con un arco o las punteas con el dedo, se produce una vibración, y esa vibración es captada por una caja de resonancia, en el caso del violín o la guitarra, que tiene unas bocas, y estas bocas reciben el sonido y lo amplifican de regreso. Son los instrumentos llamados cordófonos. Los instrumentos de cuerda frotada pues son el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Sin embargo, no son todos los instrumentos de cuerda frotada. Hay instrumentos autóctonos, por ejemplo el violín chino, el violín egipcio, instrumentos que tienen este mismo principio, sin embargo no están considerados como instrumentos profesionales, por decirlo de alguna manera. Son instrumentos con ciertas limitantes, por tanto se consideran instrumentos folclóricos o autóctonos de alguna región. Luego siguen los instrumentos que se tocan con los dedos, es decir, que se va rasgando las cuerdas, y esto produce el sonido. Pueden ser directamente con los dedos o con una púa, o incluso con algún par de baquetas que percuten la cuerda. Tenemos como más común la guitarra, el arpa, la cítara, la balalaika, y como les decía, instrumentos autóctonos de ciertas regiones, ¿no? El laúd, otro instrumento que no alcanzo a ver qué es, supongo que es una mandolina. Bueno, y al final tenemos el piano, que es una especie de híbrido entre percusión y cuerda. Es una cuerda percutida, es decir, les mencionaba hace un momento que las cuerdas de un piano son accionadas por medio de un golpeteo. Este golpeteo lo produce un pequeño martillo de madera que está recubierto en fieltro, y esto produce el sonido. Y ese mecanismo viene a través de una tecla, es decir, hay un mecanismo interno en el cual tú presionas una tecla y esa tecla hace que se mueva un mecanismo interior hasta el momento en el que toca la cuerda, que regularmente no son cuerdas simples, son cuerdas dobles y a veces hasta triples. Es decir, un sonido de un piano no es una sola cuerda, a veces son 2, a veces son 3. En los casos de las cuerdas de las notas más graves, sí, solamente es una, pero está entorchada, es decir, es una cuerda y alrededor está envuelta en otra capa del material que esté hecha la cuerda para hacerla más gruesa y por tanto más grave.
Los idiófonos, les mencionaba hace también un momento, son los instrumentos que suenan por el sonido, es decir, tienen sonido, tienen sonoridad gracias a su material. Es decir, como cuando golpeas una tabla contra otra tabla, se produce un sonido muy peculiar. Bueno, ese es un idiófono. En el caso de los más famosos, pues son las marimbas, los glockenspiel, las campanas, todos ellos no necesitan una amplificación externa. Es decir, y ahí también depende del tipo de baqueta con el que le uses, el tipo de masillo, es el sonido que producen. Algunos más agudos, algunos más, no agudos, más bien más penetrantes, más oscuros, más tersos. En el caso de las maderas de los xilófonos y marimbas. Les mencionaba idiófonos, los platillos, que también se conocen como platillos de choque, las castañuelas, que son dos hojuelas de madera muy dura. Entonces cuando golpeas entre ellos tienen una pequeña caja de resonancia y se produce ese sonido percutivo típico de la música española. El triángulo, que a pesar de que son los instrumentos más conocidos, también tiene su bastante grado de dificultad. El gong se usa muchísimo en las orquestas, pero es típico de las culturas orientales. La campana tubular, era muy difícil tener campanas regulares, ¿no? Por el tamaño y la forma de una campana. Entonces inventaron una manera de que este mismo sonido se tradujera, pero en un tubo. Es decir, estos instrumentos se golpean como están afinados o temperados a la escala regular, y se golpean con unos mazos y producen el sonido de una campana regular, pero ocupando mucho menos espacio. Y por acá pues el xilófono, el vibráfono, el glockenspiel, también se les llama liras, ese tipo de instrumentos que tienen la formación tienen su distribución en forma de piano, de teclado. Es decir, todos estos están temperados por semitonos. Y luego viene la otra familia, que son los membranófonos. ¿A qué me refiero con membranófonos? Son los instrumentos que la vibración, el sonido se produce por la vibración de una membrana en la boca del instrumento. Es decir, vamos a decir que es un vaso o pensemos en una olla, y al final a esa olla le pones una membrana tensada. Si está floja, no suena nada. Si la tensas, empieza a tomar cierta afinación y cierto sonido. Bueno, ese es el principio básico de los membranófonos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Pues son los que se golpean. Por ejemplo, los timbales, la gran casa, la tarola, los bongos, el pandero, la tabla, las congas. Todo este tipo de instrumentos, tienes que golpearlos ya sea con la mano o con un mazo o con unas baquetas para que produzcan su sonido. En el caso de las tarolas, tienen doble parche, es decir, tienen el parche superior y el parche bordonero, el que va por debajo, en el que se le pone una especie de emparrillado de alambre que se llama entorchado, y esto produce una vibración de regreso. Tú le tocas, le das un golpe a la parte superior y te contesta un sonido un sonido de abajo. Es decir, son dos sonidos a la vez, el que tú tocas y el que la vibración del parche bordonero te regresa. Por eso es con el instrumento con el que se produce el muy famoso redoble. Ese instrumento, ese sonido muy militar, que hace que sientas que tienes ganas de desfilar o de marchar. Y luego este instrumento bastante peculiar de la cultura brasileña, que es la zambomba. Bueno, también viene desde tiempos anteriores a ellos. O la cuica. Este instrumento es un instrumento de percusión, sin embargo, tú estás estirando los pequeños hilos que están, si puedes verlo aquí. Este es un parche, pero está atravesado con una madera, y esta madera a su vez tiene un filamento, vamos a decir que es piel también, supongo. Entonces cuando lo estiras y se produce una frotación en el parche, y se oye un sonido bastante peculiar. Se oye un sonido como si fuera un lamento, un aullido. Y este otro también, aquí se llama mirlitón, sin embargo el nombre más conocido en América es kazoo, que es básicamente un instrumento en el que tú lo pones en la boca y aquí en esta parte tiene una pequeña membrana, un pequeño recorte de plástico, por lo general es plástico,
Entonces tú hablas y se produce una vibración y el sonido es muy parecido al de un saxofón. No es exactamente igual, por supuesto, pero es muy parecido en cuanto a timbre. Y lo que se está logrando aquí en este instrumento membranófono es que el sonido pase por esa vibración y se distorsiona un poquito. No es que tú le soples, tú hablas o cantas lo que estás diciendo y todo eso pasa por la vibración de la membrana y se produce ese timbre asaxofonado. Acá hay otro instrumento que no vimos antes, que es la batería. Sin embargo, la batería es la conjunción de varios tambores, de instrumentos membranófonos, y acá los platillos y diófonos. Este otro y muy particular grupo son los electrófonos. Son instrumentos que de por sí ya existían antes, por ejemplo la guitarra o el contrabajo. Sin embargo, por medio de piezas, de pastillas piezoeléctricas, se amplifica su sonido y se conecta a un amplificador. Y esto puede distorsionar el sonido. Es decir, una guitarra eléctrica puede tener una variedad de sonidos muy grande, a diferencia de la guitarra acústica, que solamente tiene el sonido de guitarra acústica. O sea, es el sonido natural, sonido acústico de la guitarra. En el caso de las guitarras eléctricas pasan por unos controladores, unos pedales que distorsionan el sonido. Pueden distorsionarlo de diferentes maneras y tienen muchos diferentes posibilidades de sonido. En el caso de los electromecánicos son pues, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el violín eléctrico, el violonchelo eléctrico. Es decir, producen el sonido regular más o menos del instrumento, pero amplificado por medio de pastillas. En el caso de los electrónicos, pues aquí sí ya pasan por circuitos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el teclado tiene la función de recrear electrónicamente muchos de los sonidos que ya habíamos hablado antes, incluso sonidos que no están naturalmente en los instrumentos, es decir, sonidos sintéticos, por eso se les conoce como sintetizador. Y pues también está la batería eléctrica, que también produce el sonido de una batería o emula el sonido de una batería, pero únicamente con piezas electrónicas. Como resumen de esta clase, vamos a tratar de checar qué es lo que hemos aprendido el día de hoy, para discernir dentro de cuál clasificación cae el instrumento, el que tú me digas, el que tú quieras, debe de caer en alguno de estos parámetros. El estilo de instrumento, ¿tiene cuerdas? ¿Se le sopla? ¿O es de percusión? Modo de acción, ¿qué se le hace? ¿Se percute, se entrechoca, se frota, se rasga, se sacude, se raspa? Si se debe conectar a la corriente eléctrica. Ya con eso, con esa información, tú ya puedes irlo poniendo en cada uno de los diferentes grupos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, la quena. La quena es un instrumento típico del área andina de Sudamérica, perdón. Se le sopla. Entonces, nada más con esa información sabemos que es un aerófono. Entonces, nada más vamos a checar qué tipo de boquilla usa, si usa una caña, si usa un bisel. En el caso de la quena, bueno, no. El material de la quena es orgánico, es decir, puede ser madera, puede ser hueso, puede ser algo así, incluso puede ser PVC. Lo que produce el sonido es la vibración del aire cuando pasa por el bisel que está en la entrada de la quena, y los sonidos se producen a través de ir quitando o tapando o destapando orificios en el cuerpo del instrumento. Bueno, les doy las gracias. Una vez más, mi nombre es Juan Barrios y pues espero que nos sea de utilidad a todos. Muchísimas gracias.